tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos a nuestros titulares. El impacto de la COVID-19 en la región latinoamericana está provocando que muchos niños entren en el mundo laboral. Más detalles en noticias de nuestra región. También vamos a revisar en nuestro segmento En Contexto un estudio sobre los estragos provocados por la pandemia de la COVID-19 sobre la economía en América Latina y el Caribe. El Producto Interno Bruto del Reino Unido registró una caída en el cuarto mes del año debido al coronavirus. En Economía 360 le contamos los detalles. Entramos de inmediato en materia. El impacto de la COVID-19 en la región latinoamericana está provocando que muchos niños entren en el mundo laboral empujados por la crisis económica y la falta de ingresos de sus mayores. Vamos de inmediato a revisar algunos datos de la Organización Internacional del Trabajo para ver cómo está esta situación. El director regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, Vinicius Carvalho Piñeiro, alarma que la peligrosa combinación de suspensión escolar y el declive económico puede llegar a comprometer el futuro de una generación. Según el vocero de la OIT, los avances de los últimos años en la lucha contra el trabajo infantil en Latinoamérica y el Caribe están en riesgo. Por este motivo, cree necesario establecer en los países de la región una transferencia de dinero directa a las familias para que los niños no trabajen. Igualmente, recomienda ampliar otros programas de protección social que eviten una regresión en la lucha contra la ocupación laboral infantil. Un documento conjunto presentado por la OIT y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indican que el porcentaje de niños y adolescentes entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil en América Latina y el Caribe bajó de 10,8% en 2008 a 7,3% en 2016. Con una disminución de 3,7 millones de personas en esa situación. Sin embargo, la presencia de la pandemia puede aumentar el trabajo infantil entre 1 y 3 puntos porcentuales en la región, es decir, entre 109.000 y 326.000 niños. En Colombia, los gobernadores departamentales pidieron al presidente Iván Duque permitir la reapertura de los vuelos nacionales. La Federación Nacional de Departamentos envió una carta al jefe de Estado para solicitar reactivar la economía con una activación de los vuelos nacionales. La carta precisó los aeropuertos capitales, debido a su mayoría infraestructura y capacidad para establecer las medidas de bioseguridad. La Federación expresó que esta actividad genera más de 32.700 empleos directos y 253.000 indirectos. El sector produce cerca del 2,7% del PIB y sus pérdidas ocasionadas por la pandemia estarían cerca de los 3.500 millones de dólares. Los gobernadores detallan como fundamental reactivar el sector del turismo, que genera 10% del PIB global y moviliza unas 1.400 millones de personas al año por vía aérea. Recordemos que el mandatario nacional anunció el pasado 17 de marzo el estado de emergencia y el 23 del mismo mes entró en vigor la prohibición de los vuelos internacionales vigentes por 30 días. También desde el 25 de marzo están suspendidos los vuelos nacionales y el transporte por carretera como medidas para mitigar la COVID-19. El ministro de Hacienda salvadoreño Nelson Fuentes consideró inviable reabrir el 80% de la economía del país tras la crisis que ha provocado la COVID-19. Fuentes criticó el nuevo decreto de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria aprobado en la madrugada por el Parlamento Legislativo. El ministro alertó que este país está ante una brusca reapertura económica con una liberación del 80% de la economía en una primera fase.
En este sentido, advirtió sobre un eventual colapso del sector de la salud si el 80% de la población sale del confinamiento. En tanto, el anteproyecto de ley requiere del aval del presidente Nayib Bukele, quien mantiene discrepancias con el Parlamento y el Poder Judicial a propósito de la pandemia. Y en Paraguay la actividad económica registró bajas en el cuarto mes de este año. El indicador mensual de actividad económica en Paraguay destaca una contracción de menos 12.2% respecto al mismo mes del año anterior. El Banco Central de Paraguay estima que para este año la retracción del Producto Interno Bruto será del 2.5%. El resultado del indicador mensual excluye a la agricultura y, de acuerdo con el reporte, se registraron desempeños negativos en la industria manufacturera, generación de energía, construcción y también en el sector de la ganadería. Igualmente predominan las bajas en las actividades de hoteles y restaurantes, el comercio, intermediación financiera, transporte y servicios y las empresas, además de los hogares y entidades gubernamentales. En contraste, mostraron resultados positivos las telecomunicaciones y la producción agrícola por el efecto rebote de la soja, que ayudó a atenuar la caída de la actividad económica. Igualmente, un reciente estudio del Banco Central de Costa Rica indica una retracción de la economía en el país centroamericano durante el mes de abril. El índice mensual de actividad económica sitúa un retroceso de la economía interanual en 5.7% al mes de abril, debido al impacto de la pandemia. En cuanto al trimestre cerrado en abril, la variación interanual fue de menos 16.8%. Este es el mayor decrecimiento reportado por el Banco Central desde el año 1991. 11 de las 15 actividades económicas mostraron resultados negativos en el cuarto mes de este año, en comparación con igual lapso de 2019, encabezados por la manufactura con menos 5.7%, la construcción menos 11.4%, el comercio menos 15.1% y servicios menos 7.3%. El comercio de Costa Rica resultó afectado por el cierre de establecimientos ordenado por las autoridades sanitarias como medida para evitar el contagio por la pandemia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intervino como mediador por el pedido del mandatario argentino Alberto Fernández para rebajar la deuda del país tomada por la administración de Cambiemos. Así lo reseña el portal del medio argentino, Página 12. En el interior de esta noticia dice lo siguiente: el mandatario mexicano reveló que un sector de los acreedores privados de la Argentina estaría dispuesto a aceptar una quita que podría oscilar entre el 50 y 55% de la deuda total. Esto quiere decir alrededor de 10 puntos por encima de la oferta que propone el gobierno de Alberto Fernández. El plazo para cerrar el canje vencía este viernes, pero Argentina adelantó que se prorroga nuevamente con una oferta para alcanzar el acuerdo con los bonistas, pero en el marco de una deuda sostenible. El mandatario aseguró que quien le informó que los bonistas privados estarían dispuestos a esa reducción de casi la mitad de la deuda que mantiene con ellos el Estado argentino, a raíz de los préstamos tomados por Mauricio Macri, fue Larry Fink, el influyente titular del fondo de inversiones BlackRock, de quien es amigo personal. Se trata de uno de los fondos que más títulos de la deuda argentina posee por la cercanía del bonista con el exmandatario. De la emergencia laboral en Latinoamérica vamos a estar hablando al regreso de esta primera pausa. No se aparte, ya volvemos con más de Impacto Económico. La pandemia de COVID-19 provocará en el presente año la mayor crisis económica que América Latina y el Caribe en su conjunto hayan experimentado a lo largo de la historia. Esto lo corrobora un trabajo de investigación del medio ruso Sputnik con base a datos y análisis de organismos como la CEPAL y también la OIT. Detalles a continuación.
De acuerdo al medio ruso Sputnik, el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe sufrirá una contracción de 5,3%, derrumbe que tendrá un impacto significativo en el mercado laboral con la destrucción de empleos, aumento de la desocupación y precarización de las condiciones de trabajo. La pandemia llegó a la región en un momento de debilidad y vulnerabilidad macroeconómica. En el decenio posterior a la crisis financiera mundial, es decir, entre los años 2010 y 2019, la tasa de crecimiento del PIB regional disminuyó del 6% al 0,2%, mientras en el periodo 2014-2019 se registró el menor crecimiento desde la década de 1950 con 0,4%. Por otra parte, en 2019, solo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bahamas y Barbados existía un seguro de desempleo. Los investigadores sostienen que el mundo del trabajo está muy afectado por la pandemia porque, además de ser una amenaza para la salud pública, se generan perturbaciones a nivel económico y social. Para 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, proyecta un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales hasta alcanzar una tasa de 11,5%, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estima que esta crisis provocará una pérdida de alrededor del 10,3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo. Igualmente, el trabajo informal es la fuente de ingresos de muchos hogares de la región, donde la tasa media de informalidad es del 54%, según estimaciones de la OIT. Los trabajadores informales no tienen acceso a servicios de salud de calidad y, dadas las características de su trabajo, están más expuestos al contagio. El estudio de Sputnik señala que algunos países latinoamericanos y caribeños han implementado medidas para la protección del empleo en medio del coronavirus. ¿Cuáles son estos países? Le contamos a continuación. El estudio del medio ruso Sputnik también señala que los países de América Latina y el Caribe han implementado medidas en 3 áreas para la protección del empleo. En primer lugar, las naciones de la región han buscado la protección de los trabajadores a través del trabajo a distancia, el establecimiento de turnos laborales en horarios escalonados y la ampliación del derecho a licencias por enfermedad remuneradas para los empleados con síntomas de coronavirus o que se encuentren en cuarentena. En segundo lugar, han apoyado las políticas de fomento de la actividad económica y la demanda de mano de obra mediante exenciones o postergaciones tributarias y el apoyo financiero a tasas de interés preferenciales. En tercer lugar, los gobiernos latinoamericanos y caribeños han introducido políticas de apoyo al empleo y al mantenimiento de los ingresos que incluyen acuerdos sobre la reducción del horario de trabajo y en materia de compensación. Asimismo, han promovido la conservación del empleo mediante subsidios o préstamos asociados al mantenimiento de los puestos de trabajo y los salarios. En cuanto al seguro por desempleo, Sputnik indica que en América Latina y el Caribe, varios países están implementando esta modalidad. En ese contexto, en el caso de Chile, el acceso a prestaciones del seguro de desempleo es aplicable a los casos de cierre temporal de empresas por orden de la autoridad, acuerdos de suspensión del contrato laboral y pactos de reducción temporal de jornada. Mientras que en México, esta forma de ayuda a los trabajadores se amplió a más beneficiarios. En cuanto a Brasil, el programa de emergencias para el mantenimiento del empleo y los ingresos incluye la reducción de la jornada de trabajo con preservación del salario mediante acuerdo individual o colectivo, pero esta modalidad permite que el empleador pueda reducir la jornada laboral y los salarios de los empleados de forma proporcional por un máximo de 90 días.
La necesidad de hacer frente a los efectos de la COVID-19 en estos países de América Latina y también del Caribe ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de respuestas que se dan frente a una crisis, y para ello se requiere de complementariedad en las políticas vinculadas a las áreas de la salud, la economía, el ambiente laboral, así como la seguridad social. De acuerdo con los investigadores de Sputnik, dichas políticas deben tener plazos y atender en forma distinta según los sectores, tamaño de las empresas o grupos vulnerables. Igualmente, frente al coronavirus, los países de la región están poniendo a prueba la capacidad de las instituciones sociolaborales para brindar una respuesta oportuna para mitigar los costos ineludibles de esta crisis. El Producto Interno Bruto del Reino Unido está a la baja. ¿Por qué está sucediendo todo esto en ese país? Se lo contamos al regreso de esta segunda pausa. La caída del Reino Unido está registrando una caída en el cuarto mes del año debido a la actual pandemia, quise decir la economía que está registrando esta caída. Datos difundidos por la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido revelan que el Producto Interno Bruto de este país registró una caída de 20.4% en abril pasado. El desplome de 3 veces mayor al que se dio en la Gran Recesión, cuando el PIB se contrajo 6.9% en 13 meses. La baja se debe al parón económico por el cierre de tiendas, restaurantes y fábricas que debieron suspender sus empleados para evitar la propagación del coronavirus. En el cuarto mes del año, los sectores que sufrieron caídas fueron la construcción con 40.1% y las manufacturas con 24.3%. Le sigue la industria y los servicios con bajas de 20.3% y 19% respectivamente. Expertos señalan que el PIB británico del segundo trimestre de este año va camino al peor trimestre de la historia, algo que no está lejos de la realidad, ya que en el primero de este año la economía se contrajo un 2%. Los malos datos macroeconómicos debido a los efectos de la coronavirus continúan afectando los mercados. En este contexto, las principales bolsas europeas sufren caídas en el cómputo semanal. La mayor contracción la registra Madrid con 7.37% y Frankfurt con 6.99%. Le sigue París y Milán con caídas de 6.90% y 6.44% respectivamente. El índice Eurostoxx 50, que engloba a las 50 empresas de la mayor capitalización, ha cerrado este viernes de plano con una subida de 0.01%, pero en la semana baja 7.8%. Por su parte, en Wall Street, el Dow Jones Industriales, su principal indicador, perdió el cómputo semanal en 5.55%, mientras que el S&P 500 perdió 4.78%. El tecnológico Nasdaq ha anotado varios máximos históricos esta semana y cae 1.63% en el cómputo de las últimas 5 sesiones. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía global puede sufrir secuelas importantes por la pandemia de la COVID-19. Así lo advirtió la economista jefa del Fondo Monetario Internacional, Geeta Gopinath. Según la vocera, hay una gran incertidumbre sobre la recuperación, esto en el marco de un video difundido del 7º Foro Anual de Política Monetaria de Asia. El FMI debe publicar el 24 de junio una actualización de sus previsiones, las cuales probablemente serán las peores a las cifras publicadas en abril. En el cuarto mes de este año, el organismo financiero estimó que la economía mundial iba a entrar en recesión este año con una contracción del PIB global de 3%, mientras que en el caso de Latinoamérica, la retracción sería de 5.2%. La institución advirtió adicionalmente que la recesión global podría ser más intensa si el coronavirus sigue activo en el segundo trimestre del año. Y también hay una contraparte. El Fondo Monetario Internacional pronosticó una recuperación en 2021 con un crecimiento de 5.8%. En la ciudad de Shanghái, en China,
presentaron 26 medidas para impulsar el empleo, luego de que la crisis global de la COVID-19 frenara la economía de la ciudad. Según el subdirector de la Oficina de Recursos Humanos y Seguridad Social de Shanghái, Zhang Lang, el empleo local es estable y no se producen despidos masivos y los empleos van de esta manera en ascenso. Zhang dijo que las nuevas medidas están orientadas a estabilizar el empleo para los residentes, el sustento de las familias y la protección de las entidades del mercado. Zhang alertó a los empleadores a proveer nuevos puestos de trabajo a las personas que enfrentan dificultades en la competencia laboral. Esto con nuevas políticas de subsidios destinados al aumento de los empleos, con apoyo en la colocación laboral y también la estabilidad en el sector para los universitarios graduados. Por otra parte, según la Oficina Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo urbano en China fue de 6% en abril. Sin embargo, fueron 3.54 millones los nuevos empleos entre enero y abril de este año, pese a las afectaciones por la crisis sanitaria. En Francia, la Unión de Comercios e Industrias Hoteleras alerta de 1/3 de los restaurantes del país que se encuentran en riesgo de quiebra. Esto se debe a que el nivel sanitario, decretado por las autoridades como zona naranja, no permite más de la reapertura de las terrazas, por lo que muchos propietarios consideraron que la apertura no es rentable para una actividad parcial. Es por ello que la Asociación Empresarial demandó al gobierno que permita la reapertura completa de establecimientos, rebajando los protocolos de salud, como la distancia entre las mesas y los límites de aforo de los locales. La Unión advierte que unos 75.000 restaurantes, casi un 30% del total, podrían verse obligados a cerrar sus puertas en los próximos meses debido a las pérdidas acumuladas durante la pandemia de COVID-19. Esto significaría para el Estado francés una pérdida de unos 11.000 millones de euros que afectaría al Producto Interno Bruto. Pasamos de inmediato a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. La relación de WTI marca $36.52 el barril, ha perdido 7.77%. Sumamos Brent de referencia en Europa, allí en pantalla, $38.76 el barril, ha subido 0.54%, y la cesta venezolana se ubica en 104.75 yuanes y tiene un alza de 9.61 yuanes. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga nuestras redes sociales. A todos muchas gracias y feliz fin de semana para todos. Chao.